Buenas tardes, amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada Análisis de actividades preventivas en la tercera edad, a cargo del doctor en medicina don Pedro Juan Tárraga López. Y es que, según la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, el número de personas con 65 años o más ha superado al número de niños menores de 5 años, lo que significa que, por primera vez en la historia, el mundo entero está en proceso de envejecimiento. Además, a este hecho se le suma una variable importante, la esperanza de vida, donde según la Organización Mundial de la Salud, a fecha de abril de 2019, España, con 83 años de media, está a la cabeza de la esperanza de vida a nivel mundial. Con esta situación era más que evidente que eran necesarias unas medidas que velen por la vejez de nuestros mayores. Y es por eso que en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar del envejecimiento activo, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, sus comunidades y sus economías. En este sentido, y según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por envejecimiento activo al proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Por ese motivo hemos traído a este salón de actos de la Diputación de Albacete a don Pedro Juan Tárraga, médico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha desde 1990, director de la Gerencia de Albacete en los años comprendidos entre 2010 y 2014, profesor en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Castilla-La Mancha, actual presidente de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha y autor de 12 libros de medicina, entre otras cosas de las que hablará de manera más extendida don Enrique Arjona. Durante la conferencia, el experto en medicina y cirugía, don Pedro Juan Tárraga, realizará un análisis de las medidas preventivas que las personas mayores deberían incluir en su modo de vida si quieren conseguir un envejecimiento saludable. Para ello nos hablará de dietas, aspectos nutricionales, actividad física y vacunas. Por otro lado, y antes de ceder la palabra a don Enrique Arjona, del Centro de Atención Primaria de Alcaraz e íntimo amigo del conferenciante de hoy, me gustaría detenerme unos segundos para felicitar a la Junta Directiva, a los socios y a los colaboradores por el extraordinario trabajo cultural y social que realizan con cada iniciativa que promueve Aluex. Sin más tardar, recibamos con un fuerte aplauso a don Enrique Arjona. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que yo venía como oyente, o sea, me ha dicho que la acompañara, yo lo he acompañado, pero luego después me ha cogido por barba y dice que si le ayudaba un poquito aquí en la mesa. Bueno, yo muy honrado, agradecido a él y muchas gracias a ustedes, bueno, pues por dejarme decir unas palabras. En principio, nos une una gran amistad desde hace muchos años. Prácticamente yo creo que desde que hacíamos sustituciones. Entonces hemos recorrido muchos sitios, muchos pueblos. Nos hemos metido en líos buenos, académicos, de investigación. Es un verdadero portento de cabeza. La verdad es que es un magnífico jefe de grupo de investigación y yo me precio y estoy muy honrado de ser pues uno de los más antiguos dentro del grupo de investigación que él dirige y con mucho éxito. Querido Pedro, más que compañero, amigo sobre todo, pues en principio está prácticamente todo dicho. Yo únicamente añadir, bueno, pues que ha estado en el Centro de Salud de La Roda, en el Centro de Salud de Casas Ibáñez, Centro de Salud Zona 6 de Albacete, Centro Zona 5 de Albacete desde 2006. Con él he coincidido en algunos sitios. En La Roda he coincidido con él. Él ya estaba más o menos ubicado, yo iba de palmero todavía, pero bueno, después hemos ido avanzando en profesional y humanamente. Evidentemente tiene muchísimo más méritos de los que ponen aquí. Claro, es un resumen, lógicamente tiene muchos más. Ya se lo digo yo que tiene muchos más, porque nos ha llevado por el buen camino, pero a trocha, también es verdad. En fin, evidentemente sí, es recientemente nombrado por el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, excelentísimo señor presidente de la recién creada Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Bueno, esto es un paso a seguir, nos ha costado mucho, empezamos de cero y bueno, pues cada vez iremos nombrando
a recibiendo currículums a los que nos vayan presentando. De todas formas, yo no quiero extenderme más porque el protagonismo lo tienen ustedes y el que da la charla es él. Muchísimas gracias por su atención. En principio, no tengo mucho más que decir. Gracias por permitirme dar unas palabras y pido un fuerte abrazo para mi amigo y compañero Pedro Tárraga. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Carmen y a toda la Junta Directiva de ALUES que me hayan hecho el honor de invitarme. Yo creo que con la relevancia que están cogiendo estas conferencias, más que otra cosa ya, es un honor y un lujo poder asistir y participar en este ciclo de conferencias que dais todos los años. Y luego también quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, porque no sabía que tenía tanta audiencia estos ciclos. Sí que sabía de la relevancia, pero no de que tenía tanta asistencia. Entonces, bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo, y como voy a hablar de cosas creo que de mucho interés para todos, luego al final, si quieren, me pueden ir preguntando y lo que pueda lo iré respondiendo. Como ya ha comentado la presentadora, y yo creo que es evidente, estamos en una sociedad que cada vez está más envejecida y que eso no es malo, todo lo contrario. Tenemos personas con experiencia y que lo que tenemos que hacer es que cada vez se van integrando más en la sociedad, con mayor actividad y con mayor interés. Entonces, lo que se trata es, lo importante es vivir, y vivir lo más saludable posible. Es decir, vivir con un estilo de vida y unos hábitos que sean saludables para poder llegar a la mayor edad posible y en las mejores condiciones posibles. Para ello, como voy a comentar en la charla, lo vamos a fijar en 3 pilares: la dieta, ejercicio físico y luego una vacunación que parece que eso era exclusivo para la infancia. La vacunación, siempre era calendario de vacunación infantil, y no es nada más erróneo, porque debe ser calendario vacunacional de todas las personas, porque no solamente los niños tienen inmunodeficiencias y pueden tener infecciones, sino que también los adultos y, por supuesto, como veremos, los mayores. Entonces, como comento, se trata de que, bueno, está claro que afortunadamente, con la mejora de la medicina, con los avances tanto tecnológicos como de diagnóstico y de tratamiento, la esperanza de vida cada vez es mayor, y de eso somos afortunados. Pero ello también debe llevar a que tengamos una mejor salud, una mejor autonomía y por supuesto, una mejor calidad de vida, porque ¿de qué nos vale tener 70 años y estar postrado en una cama o en un sillón en casa? Eso no es saludable. Lo que vale es tener unas personas mayores pero activas y que estén apoyando a la sociedad de la forma que la deben apoyar, con su experiencia, con su mayor experiencia y con su mayor actividad. Por eso ya digo que tenemos que llegar a la situación, y para ello es mejorar. ¿Qué cambios hay con el envejecimiento? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco, en el sentido de que en primer lugar, con la edad va cambiando la composición corporal. Eso es evidente, y hay un menor consumo energético basal, porque
es obvio, en muchas veces no se tiene la actividad que se tiene cuando se está trabajando o cuando se está estudiando, y entonces lo que suele haber es un menor consumo de energía. También suele haber un aumento de peso a partir de los 40 a 50 años. ¿Sí? Sí. Hay un mayor... está comprobado que la curva de peso probablemente también por ese menor requerimiento energético se va aumentando la obesidad y hasta los 70 años parece ser que luego hay una decaída. También se pierde masa ósea, la terrible osteoporosis que afecta más a las mujeres que a los hombres. También hay sarcopenia, se pierde musculatura, y para ello es muy importante también la dieta, igual que para la osteoporosis. También hay disminución del contenido hídrico, la insistencia que tenemos siempre los médicos en cuanto a que se beba líquido, se beba agua, etc. Y el aparato digestivo, que es el aparato importante en la nutrición, pues ahí hay, primero, normalmente hay un deterioro de la dentición. Ahí los dientes, pues con la edad se van deteriorando, puede haber caries, puede haber pérdida de algún diente, etc. También hay una menor salivación, con lo cual cuesta tragar, el bolo alimenticio se tritura ya mal por culpa de la mala dentición, pero luego además, como no tiene la suficiente saliva, cuesta tragar más. También las digestiones son más lentas. La vesícula no segrega los enzimas para la digestión de la misma forma que en edades más jóvenes. También hay menor absorción de calcio. También el intestino pierde muchas veces la elasticidad y se crean divertículos, que son como unas vesículas de la pared del colon, sobre todo, y es más propicio a que haya estreñimiento e incluso que haya fecalomas. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos, es evidente que se va produciendo más con la edad, y sin embargo, pues lo que tenemos que hacer es hacer una alimentación saludable que debe permitir precisamente, pues eso, lo que pongo aquí, un buen estado de salud en general, un buen control de las patologías asociadas, porque también es evidente que con la edad, pues las enfermedades crónicas van aumentando y cada vez hay mayor patologías crónicas, pues hipertensión, diabetes, artrosis, osteoporosis, todo esto que estamos comentando, y que debemos hacer dietas que complementen o que se vayan asociando a estas patologías. Y también realizar unas actividades de la vida diaria, que aparte de fijarnos, no por aquello de decir estoy jubilado, ya no tengo nada que hacer, no, es crearnos una serie de obligaciones o una serie de actividades que nos gusten, pero que todos los días seamos capaces de desarrollarla. Entonces los consejos alimenticios los iremos describiendo ahora poco a poco, pero interesa por lo menos que haya 4 o 5 comidas diarias, que los alimentos sean variados y en cantidades moderadas, comer siempre sentados y en buenas posturas, regular los horarios, no comer o cenar cuando se nos antoje por aquello de que no nos espera, no tenemos ninguna obligación que nos esté esperando y todo eso, sino que fijarse. Luego, consumir fibra, por aquello de que hemos comentado, de que se pierde la motilidad intestinal, de que aumenta el estreñimiento, entonces la fibra es evidente. Luego también moderar un poco el consumo de sal y de azúcar. Veremos a ver, la sal está claro que hay que tomarla, pero en unas cantidades moderadas, no echarte
hay gente que sabéis que le gusta, que le sirve la comida y luego su salero. Y los azúcares, como veremos, hay unos azúcares que realmente no tienen funciones y que realmente a lo mejor son los que más nos gustan, pero que realmente veremos que no tienen. Y luego es básico hidratarse, igual que a los bebés y a los niños. Siempre se dice, no te pongas al sol que hace mucho calor. Con las personas mayores, que ya hemos visto que disminuye la composición hídrica, pues hay que ayudarles también a que beban agua y aconsejarles a que beban agua. Y luego actividades como andar, no hace falta, por supuesto, correr los 1000 metros ni estar saltando ni nada, solamente andar o coger tu bicicleta estática y ponerte a ver la televisión con la bicicleta, hacer ejercicio. Y por supuesto, una higiene del sueño. También vuelvo a insistir, por aquello de que a lo mejor al día siguiente no tengo más obligaciones, pues cojo y me acuesto a las 3 de la mañana porque me quedo viendo la televisión. Y luego al día siguiente, bueno, me levanto cuando quiero. No, yo creo que hay que regular el sueño, porque como todos hemos sido padres, pues llegas y educas a tus hijos de decirles, no, hay que acostarse a las 2, me refiero a los niños, ¿no? Hay que acostarse a las 2 y luego te levantas a las 8 para ir al colegio, pero tienes que acostarte a 1 hora o a las 11. Y sin embargo, luego cuando llegamos nosotros no tenemos una costumbre de dormir o somos incapaces de marcarnos unas horas de dormir. Eso es muy importante y a tener en cuenta. Ya entrando en lo que es la dieta, lo que comemos ahora, fijaros, es dieta rica en hidratos de carbono, sobre todo con mucho azúcar y con calorías vacías, que ahora iremos viendo los alimentos que llevan calorías vacías. También grasas animales saturadas y proteínas de animales. La dieta actual es pobre en fibras y también con alto contenido de sal y excesivamente condimentada. Esta dieta es horrorosa porque aumenta el riesgo cardiovascular y conforme va avanzando la edad, raro es que no tengamos hipertensión o diabetes o hipercolesterolemia. Pero bueno, es la dieta de la civilización y las enfermedades de la civilización. Y sin embargo, tenemos la dieta saludable, que además es la llamada dieta mediterránea en honor de que somos un país mediterráneo y nuestra zona está muy cerca del Mediterráneo. Y sin embargo, muchas veces no somos capaces de dedicarnos a la dieta mediterránea. Y aquí está la pirámide de la dieta mediterránea, en la cual, bueno, pues se ve claramente la base, agua y ejercicio, pero luego está tomar cereales, tomar frutas y verduras y fijaros que en el pico es los fiambres, la carne roja, los chorizos, a lo mejor a lo mejor es lo que más comemos y debería ser lo que menos. Incluso, bueno, y ya si nos vamos a los helados, a los croissants, a las magdalenas, a toda la bollería esta industrial que está súper condimentada con grasas insaturadas y que perjudican, pues fijaros, hacer una reflexión ahí con la pirámide, si realmente la base, que es lo que más tomamos, la base, que es lo que más deberíamos tomar, lo hacemos bien o nos vamos directamente al pico, que a lo mejor es lo que, no digo que deberíamos prohibirnos, pero sí que a lo mejor limitarnos un poco. Fijaros lo que debería ser un plato sano, ¿no? Es la mitad verduras, fruta y la otra mitad cereales y legumbres y la otra mitad alimentos ricos en proteína, que puede ser la carne blanca, pescados, etc. Esto es lo que es el plato sano o el plato saludable.
reflexionar si realmente lo hacemos medio regular, ya, porque bien seguro que no, pero medio regular. Entonces, la dieta, como después de las condiciones del envejecimiento, pues está claro que debe condicionarse a un metabolismo basal, es decir, lo que realmente vamos a necesitar según la actividad que vayamos a tener, y luego, pues, según la edad, según el sexo, según la talla, el peso, el clima. No es lo mismo un clima lógico de costa que hace mucho calor al clima nuestro que es más frío y que a lo mejor apetecen comer más calorías. También, por supuesto, van a influir mucho las enfermedades asociadas. No es lo mismo llegar a una edad y no tener ninguna enfermedad que llegar y tener hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Luego, la actividad física y luego es muy importante la sarcopenia, que la sarcopenia, como es un tema, es una nomenclatura un poco técnica, os comento, es la pérdida de musculatura, que eso conlleva pues facilidad de caídas, y entonces pues hay que combatirla tomando proteínas, etcétera. Bueno, esto es lo que son las recomendaciones nutricionales específicas, en las cuales, pues fijaros, deberíamos tomar 25 o 35 kilocalorías por kilo y día, que, bueno, así calculado a grosso modo, serían 2.100 kilocalorías al día para los hombres y 1.800 para las mujeres. Eso en una persona normal. Obviamente, si se es obeso, sería un poquito más baja, y si estás, como veremos, desnutrido, pues a lo mejor hay que tomar más cantidad. De ellas, pues los hidratos de carbono serían el 50 o 55%, porque son los que aportan la mayor energía, y de ellos pues habría que ser pues tubérculos, cereales, legumbres, frutas, verduras y hortalizas. Luego la fibra, que es muy importante, como he comentado, por el enlentecimiento del aparato digestivo y por la tendencia a hacer estreñimiento, pues la fibra se aporta en la fruta, en las verduras, en las hortalizas o en las leguminosas y cereales. Luego está la grasa, que es un 30 o un 35% de la aportación energética, y fijaros que lo que más aporta las grasas sanas, por así decirlo, sería los aceites de oliva virgen, el pescado blanco, los frutos secos, incluso la carne blanca, la carne de ave, el pollo. Es una carne sana y que aporta sus calorías. También las proteínas, que como veremos luego, sobre todo para evitar la pérdida de musculatura, pues hay que aportar proteínas, y que normalmente se aportan pues con la fruta, la verdura, el pescado. Y luego, pues, en algunos casos, como veremos más adelante, igual hay que tomar un complemento que puede ser, fijaros, un plato que yo creo que es típico de Albacete, el arroz con lentejas y todo eso, pues eso lleva cantidad de proteínas y vitaminas, y tiene una aportación importante biológica. Y volver a insistir en la necesidad de tomar fibra y de tomar minerales y vitaminas, como ahora veremos, porque las vitaminas no aportan energía, pero sí que son necesarias para el metabolismo. Entonces, pues, fijaros todos los alimentos. Esto lo voy a repetir muchas veces para que se os quede, pero fijaros cuáles son las alimentaciones que llevan muchas vitaminas: la fruta, la verdura, los cereales, la legumbre, las carnes, sobre todo las blancas, los lácteos, el pescado. Y minerales. Los minerales son esenciales para lo que es la estructura del cuerpo, para los huesos, Entonces, el calcio, sabéis que es muy importante, y que, bueno, muchas veces con la edad lo que se hace es que se toma calcio de forma exógena, es decir, en pastillas, en ampollas, etcétera. También hierro, que normalmente
sirve para transportar el oxígeno en la sangre y hay veces que, sobre todo cuando hay una anemia, hay que aportarlo. El flúor, para evitar la caries dental, el yodo, para mejorar la síntesis de hormonas tiroideas, que sabe que realmente en Albacete es una sorpresa que yo me llevé al principio. No sé si será porque el agua no aporta el suficiente yodo, si será porque no se toma la suficiente alimentación, pero yodo se necesita muy poquito diariamente y aquí hay mucho hipotiroidismo, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y luego también controlar el sodio y el potasio, porque, bueno, dependiendo de si se es hipertenso, no se es, si se tiene insuficiencia cardíaca, no se tiene, pues hay que guardar un equilibrio siempre del sodio y del potasio. Veis aquí, en esta, para que lo veáis gráficamente y se pueda ver, son las cosas que llevan calcio. Ya todos los derivados lácteos, leche, quesos, etcétera, las almendras, las nueces, todo eso lleva calcio suficiente, porque realmente es que al final tampoco se necesita tanto calcio diario. Luego hierro, pues la yema de huevo, mejillones y almejas, eso lleva un aporte de hierro muy alto. Las carnes rojas, las legumbres, las lentejas famosas, que sabéis que eso aporta mucho hierro al cuerpo. Luego el fósforo, los huevos, el pescado, las setas, sobre todo el champiñón. Y luego, como veis, el flúor y el yodo deben ir en el agua. Incluso hay una sal yodada que muchas veces se vende en farmacias o en supermercados y que también aporta yodo, o los espárragos, las judías verdes y los pescados, que el pescado normalmente aporta mucho yodo, y los mariscos también. Y pasamos al elemento fundamental, el agua. El agua es indispensable para el funcionamiento del cuerpo, porque fijaros que el 65% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, por ejemplo, cuando se está con una gastroenteritis, que estás con diarrea perdiendo mucha agua, cuando estás con el calor, todo esto, hay que darle siempre un suplemento hídrico, porque la falta de agua, la falta de líquido puede llevar a la muerte. Entonces, no nos tenemos nunca que descuidar en el sentido del aporte de agua. Como sabéis, forma parte de la sangre, de la saliva y de las lágrimas, y luego se pierde en la orina, en la sudoración y en la respiración. Pero sobre todo, pues eso, cuando hay una diarrea, cuando hay un exceso de orina, cuando se orina en exceso, o en verano cuando se suda en exceso, siempre, lógicamente, hay que beber más agua. Bueno, las funciones del agua están claras y no vamos a entrar, pero volveré a insistir que una deshidratación severa sí que puede llevar a la muerte. La fibra, ya lo hemos comentado, lo volvemos a repetir: las verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos y cereales son fundamentales, y sobre todo ya cuando se está avanzando en la edad, por aquello del estreñimiento. Entonces, bueno, insistir en lo mismo, la dieta, en la calidad, que debemos tener una dieta equilibrada, que la dieta equilibrada es cantidad y calidad. No por comer mucho estamos comiendo mejor, sino que la cantidad debe ir acompañándose, como en casi todas las cosas, de la calidad. Entonces, tenemos que ir cuantificando todo ello. Aquí vemos los hidratos de carbono, como hemos comentado, los hidratos simples, que son los que realmente muchas veces no hacen falta. Pues los dulces, los pasteles, los helados, todo esto son una forma de aportar una azúcar vacía que no aporta realmente
al cuerpo y que sí que puede estar pues, perjudicando en cuanto a diabetes, colesterol, etcétera. Y luego tenemos los hidratos complejos, que son como hidratos que están más sofisticados y que, bueno, que como arroz, las féculas, incluso la pasta, que todo eso aportan azúcares e hidratos de carbono, pero no son tan perjudiciales porque aportan otro tipo de nutrientes. Las grasas, ya veis que las saturadas, que son las más perjudiciales cardiovascularmente, pues son la carne roja y tocino, todo esto. Bueno, no digo que no haya que comerlo, pero que hay que comerlo con precaución. Y luego tenemos las grasas insaturadas, que como ven ahí, que el aceite de oliva verde, que el aceite de oliva es un producto de nuestra tierra y muchas veces nos dedicamos, a lo mejor por el precio o por lo que sea, nos dedicamos a tomar otros tipos de aceite que llevan más grasas poliinsaturadas y que son más perjudiciales cardiovascularmente. Son estas que, por ejemplo, las mantequillas, pues salvo algunas muy determinadas, son unas grasas trans que se llaman, que son grasas insaturadas y que son muy perjudiciales cardiovascularmente, ya que aumentan el riesgo de enfermedad. Las proteínas, que aquí sí que, insisto, son muy necesarias de cara a evitar la pérdida de musculatura y que están las de origen animal, pues ya lo ven ahí, pescados, marisco, leches, mejillones, incluso la carne roja. Y luego están las vegetales, como son los frutos secos, las verduras, etc. Volver a insistir también en que con la dichosa osteoporosis, pues hay que intentar ingerir la mayor cantidad posible de calcio, y muchas veces, si no es suficiente, pues habría que añadirle algún complemento. En principio, los alimentos ricos en calcio, ya lo ven, leche y sus derivados, yogures, queso, el salmón y las sardinas, las almendras y los frutos secos, las verduras de hoja verde, todo eso lleva mucho calcio, y que muchas veces, si hacemos una dieta suficiente, no hace falta añadir más cosas. Luego la vitamina D, yo siempre eso digo a mis pacientes. Ahora, por ejemplo, que está al mediodía, no hace frío y hay sol, salir a dar una vuelta, porque primero haces actividad física y lo segundo, la luz solar estimula la vitamina D de la piel y muchas veces con lo que es la luz solar y ese estímulo se puede, no hace falta tomar complementos, pero que vuelvo a insistir, si hace falta, pues se toman, pero que muchas veces simplemente haciendo una buena dieta y que te dé el sol, por supuesto, sin quemarte al sol ni en verano ni en invierno, sino salir a pasear, y con la luz esa se crea la suficiente vitamina D para el cuerpo. Bueno, estos son unas pequeñas reflexiones sobre el comportamiento alimentario que, lógicamente, las dietas no son de ahora, son costumbres, y de hecho, pues, en un sitio, lo que en Albacete a lo mejor eso es habitual en las comidas, quizá en La Roda o en Almansa es diferente, quizá más a lo mejor en Almansa o en Caudete, que son más levantinos, y es otro tipo de dieta. Entonces, bueno, esa costumbre, si es sana, se puede mantener, pero por desgracia, como hemos visto, la dieta mediterránea no es, debiendo ser una dieta habitual, no es tan habitual. Entonces, bueno, y además, fijaros que hay diferencias en cuanto al sexo, por ejemplo, que son cosas
curiosas, ¿no? Las mujeres a lo mejor suelen rechazar más las carnes y las legumbres y la leche, precisamente la leche que le es necesaria para evitar la osteoporosis, y los hombres en cambio rechazamos más las verduras, el pescado y también los lácteos. Por otro lado, a los mayores les gusta más la comida casera. Yo creo que el tema de comidas preparadas, las pizzas, todo eso, a las personas mayores les gustan menos, o incluso el catering y las comidas rápidas. Y también, pues, todo esto, ya digo que son reflexiones sobre qué tipos de comidas hacemos y en qué están basadas. Es importante, y luego lo veremos como una causa de nutrición, el acto de comer. Yo creo que el acto de comer no se trata de decir voy a comer porque tengo hambre. Muchas veces es un acto social. Oye, quedamos a comer o quedamos a... Y entonces aparte de comer, las satisfacciones que se crean y el bienestar psicoafectivo que se crea con las comidas, hoy he comido con mis hijos y mis nietos y todo, pues más que el comer, a lo mejor lo que más te llena es ver la mesa con tus familiares queridos, ¿no? Entonces, bueno, pues y aparte, pues hay que montarlo para evitar, pues, los trastornos estos que hemos visto del ritmo intestinal, del sueño, etcétera. Simplemente como ahora vamos a entrar en un capítulo que es el de la desnutrición, vamos a hacer una diferenciación. Alimentar y nutrirse. La alimentación es lo que hacemos cuando estamos comiendo, es consumir una serie de productos que llamamos alimentos y que son, pues, para saciar nuestro hambre, para complementar nuestra energía, etcétera. Y luego la nutrición, la alimentación es un acto voluntario, y la nutrición es un proceso involuntario que se crea cuando nosotros ya hemos hecho el proceso de alimentación. El bolo alimenticio llega al estómago y ya pasa a la sangre, y con los enzimas se produce lo que se llama la nutrición. Entonces, la nutrición, pues, obviamente depende de lo que le echemos al cuerpo, de la disponibilidad, de los gustos, incluso también del poder adquisitivo, porque, claro, a lo mejor estamos hablando y me dicen, es que recomienda los mariscos, pero los mariscos no están a mano de cualquiera o tal. Bueno, pero se puede sustituir. Vamos a pasar, ya he hecho la parte esta de la alimentación, vamos a pasar a lo que es la parte de la nutrición en la edad avanzada. Ya hemos visto que va a depender del estado de salud, de la actividad física, de las características socioeconómicas y de la edad. Entonces, bueno, volví a insistir que durante el envejecimiento se produce, bueno, esto no lo he dicho, también muchas veces lo notan, que se va produciendo una disminución del olfato, del gusto, de la salivación, con lo cual ya, bueno, también hay alteraciones de la deglución, de la masticación, eso sí que lo hemos comentado, y en el estómago también hay una disminución de cloro que disminuye la absorción, sobre todo de vitamina B12, de hierro y de calcio, que ya hemos visto que hay veces que o se complementan con la dieta o se deben complementar con con fármacos. Y bueno, esto es lo que tenemos que evitar, porque hay, sobre todo en pacientes institucionalizados, no sé qué pasa, llegas a una residencia y te encuentras que a lo mejor el 50 o el 60% de lo que ves a personas mayores, pero esqueletizadas, y eso es lo que tenemos que evitar, porque obviamente aumenta la mortalidad y sobre todo los ingresos hospitalarios, que yo creo que en las residencias geriátricas hay dietistas y los cocineros se preocupan, pero no sé si es por falta de que los ancianos institucionalizados no tienen ganas de comer,
o que no se les da bien la comida. Bueno, todo esto desde luego, hay que evitarlo. Y los factores de riesgo son todos estos. Ingesta inadecuada de alimentos, muchas veces por eso, por la falta de hambre. Dependencia, discapacidad, que llegas y claro, te tienen que dar de comer. Y bueno, o te dan de una forma o te dan de otra, etcétera. El aumento de las enfermedades crónicas, la depresión, el alcohol y la polifarmacia, porque bueno, hay muchas veces, y puede ser que tengan razón, ¿no? Que llegue y nos dicen, si es que con tanta pastilla que tomo no tengo más ganas de comer, porque claro, me tomo 25 pastillas al día o me tomo... Bueno, eso es también es una cosa que influye lógicamente. También las características sociales de pobreza, incapacidad para realizar la compra. Claro, muchas veces lo que te cuesta es salir a comprar o te cuesta salir a otro sitio. Pues, y también muchas veces el estar solo, la depresión, todo esto también influye mucho. Y luego puede haber causas de anorexia fisiológica, que con la edad, igual que hay anoresias infantiles o juveniles, con la edad también puede haber anoresias en las personas mayores, también por causas médicas, muchas veces un cáncer, una insuficiencia cardíaca de estas avanzadas, el Parkinson, tuberculosis, y luego todos estos son fármacos que fijaros que son fármacos habituales y que pueden dar anorexia, que la anorexia sabéis que es quitarse las ganas de comer, antiinflamatorios, bueno, eso ya es parte de la dieta habitual, el tomar ibuprofeno, naproxeno, el Voltaren, todo esto. Luego también digoxina, el Seguril, la furosemida, que eso también hay mucha gente que lo toma. Los fármacos como la fluoxetina, los antidepresivos, la sertralina, los suplementos de potasio, como puede ser también el hierro, y luego el omeprazol, la ranitidina, la teofilina. Todos estos son fármacos que se utilizan mucho y que, bueno, en algún momento pueden quitar también las ganas de comer. Lógicamente la malnutrición va a llevar a aumentar la mortalidad y la morbilidad en cuanto a que haya más enfermedades y todo esto. Pacientes, en enfermos que están bien nutridos, lógicamente se mejora el pronóstico de vida y la evolución de sus enfermedades. Sin embargo, hay otros que lógicamente, en los cuales la desnutrición va a perjudicar su enfermedad y va a evolucionar más rápidamente hacia la muerte. También la desnutrición lleva consigo, como hemos dicho, pérdida de la masa muscular y pérdida de la potencia muscular. Y además, bueno, pues todas estas alteraciones inmunológicas que veremos ahora en cuanto para las vacunas. Se produce disminución de los linfocitos, de la respuesta a celular citolítica, etc. Todo esto son también causas de la desnutrición, la anemia, la fatiga, el deterioro del estado funcional, el aumento de las caídas, con las fracturas sobre todo de cadera, y en los pacientes que están encamados y están aún encima mal alimentados y desnutridos, pues aumenta la probabilidad de úlceras de cúbito y por supuesto la mortalidad. Los indicadores de malnutrición, pues son muy simples. Pérdida de más de 5 kilos de peso en poco tiempo sin haber hecho una dieta para perder peso, pero también lo contrario, un sobrepeso, porque si una persona no está bien alimentada, el sobrepeso es perjudicial. También tener una albúmina de mayor de 3,5. La albúmina es una proteína que está en sangre y que su aumento sobre todo, y también su excreción en la orina pueden perjudicar. Luego, la ingesta inadecuada de alimentos.
también valorar la circunferencia del brazo de tal forma que si se pierde más del 10 o el 20% también puede ser un indicador de desnutrición. Bueno, como ya estamos viendo, pues las estrategias preventivas son detención precoz lo antes posible y poner una dieta o un complemento lo antes posible para evitar que el enfermo se desnutra. Estos son encuestas que hay para evitar la desnutrición en edad avanzada y también preguntar, por ejemplo, qué es lo que ha ingerido en las últimas 24 horas, qué es lo que ha ingerido en la última semana, hacer como una agenda de las dietas, a ver si está comiendo bien o no está comiendo bien. Estos son en la exploración signos de desnutrición, atrofia muscular, disminución de grasa, edemas, caída del pelo, hipertrofia gingival, dermatitis. También el índice de masa corporal, que eso lo medimos nosotros en cuanto a hacer un coeficiente entre el peso y la talla, y según el índice de masa corporal puede ser bajo, normal o sobrepeso y obesidad. Esto es otra encuesta de desnutrición insistir en eso, en valorar qué fármacos toma, si tiene disfagia, si tiene, y detectarlo lo antes posible para mejorar. También es muy importante qué comemos. Hay que hacer una presentación apetitosa de la comida. Claro, no es lo mismo cuando nos ponen un plato de estos que llaman la atención y te dan ganas de tirarte a por él, a que te ponen por ahí dos patatas mal puestas y un filete. La comida, yo creo que hay que presentárnosla bien. A lo mejor puede ser también una de las causas de desnutrición en los pacientes en instituciones, ¿no? Que a lo mejor te llegan con la bandeja y no le encuentras porque, como sabéis, la vista muchas veces se llena antes y luego a lo mejor te comes la mitad, pero la vista te llena mucho. Entonces hay que hacer una buena preparación de las comidas. Sobre todo ya en personas de edad avanzada, evitar la plancha, porque la plancha lo que hace es que es como que seca más la comida y hace bolas que cuesta más tragar. Y luego incluso hay algunos pacientes que sabéis que necesitan espesantes añadidos para poder tragar. Luego también, bueno, hay que tener cuidado con las piezas dentales. Eso ya lo hemos comentado. Pues dentro de lo que cabe, intentar tener la dentadura lo mejor posible y bueno, y si hace falta tener una prótesis, también tenerla en condiciones. No hay mal comer ahí. Hay algunas personas de estas mayores que te los dejan ahí mal comer como pueden. Lógicamente, eso es una causa importante de desnutrición. También lo que hemos comentado, tomar fármacos anoxígenos o que nos hagan perder mucho líquido. En verano hay que controlar mucho la toma de diuréticos. Sabéis que son pastillas que se toman para el corazón y la hipertensión, pero que hay que tener cuidado con ellos. El hidroclorotecida, todo esto hay que tener. Y luego también tener un control de horarios, insisto, tanto de actividad como de comidas, como de sueño. Hay que ser un poco regular en cuanto a ello. Evitar el aislamiento social, que bueno, esto hay algunos pacientes que por lo que sea pues tienen que vivir solos y claro, no es lo mismo el comer para ti solo que intentar que comer con tus hijos o con tus nietos, como he comentado. Si los pacientes que tengan depresión, tratársela, porque muchas veces no se come por depresión. También facilitar el acceso a alimentarse. Si vemos que hay pacientes que a lo mejor comen solos o se tienen que preparar ellos la comida y la tienen difícil,
pues a lo mejor es importante irte comedores sociales o incluso comedores en los que puedas compartir con otras personas en tus mismas condiciones, pero estás comiendo y estás hablando y también. Y luego fijaros, una cosa que es muy interesante, claro, si muchas veces dices, si no tengo hambre, si no has hecho nada, si te has levantado y te has tumbado en el sillón y te has puesto a ver la tele o tal, pero dice que por lo menos 20 minutos antes de comer, pues hacer algún tipo de ejercicio, andar, subir en bicicleta, lo que queráis, pero hacer, como se dice popularmente, hacer ganas de comer, porque muchas veces que sabéis que, no sé, que llega un domingo estos que te levantas a las 2 y me decía mi padre o los abuelos, si no has hecho ganas de comer, ¿cómo vas a comer? Y tienen razón, ¿no? Entonces hay que tenerlo. Luego bueno, pues hay casos que a lo mejor hay que dar algún suplemento o hay que o en pacientes ya que están mal, pues hay que ponerles una sonda nasogástrica o a través de endoscopia ponerle otro tipo de sonda, etcétera. Fijaros, quedaros con esta diapositiva porque está muy interesante. Una dieta equilibrada, 2 o 3 raciones al día de lácteos. Carne, 4 o 5 raciones a la semana. Huevos, 2 o 3 raciones a la semana. Verduras, 2 raciones a la semana. Y fruta, 2 o 3 raciones al día. Fijaros, esto es una dieta súper saludable y equilibrada. Quedaos con ella porque es muy interesante. Y como dice en la fotografía, es la típica dieta mediterránea, que es la dieta que deberíamos tomar. Esta es la pirámide que hemos visto antes. Los requerimientos, mirad, un desayuno saludable y súper sano. Te levantas tu café con leche o tu taza de leche, como quieras, con una tostada de pan, que yo para no complicar mucho, yo siempre digo, echarle un poquito de aceite de oliva y un zumo de naranja, de lo que guste. Fijaros lo poco que cuesta, que es un desayuno sano. Si ya te vas a las magdalenas, al croissant, ya la estás liando, pero esto es una cosa natural y una cosa súper sana. La comida, una ensalada en la cual le echas una cucharada de aceite. Carne o pescado, dependiendo del día. Como ya hemos dicho, 2 o 3 veces a la semana. Y a lo mejor, no sé, un huevo pasado por agua, un huevo cocido, alguna cosa así. Féculas, bueno, pues algún día, por lo menos una vez a la semana, ya hemos dicho un plato de lentejas, un plato de arroz, etcétera. Una pieza de fruta al mediodía y luego una rebanada o bien de pan integral, por aquello de que lleva más fibra, o de pan de este blanco que también es sano y no lleva grasa. Y luego una merienda, una taza de leche, un yogur, un zumo de fruta o un flan de huevo, que es una merienda sana. Luego ya, pues, los aportes que ya hemos visto, de leches, de leche tratadas con lactosa y si hace falta, pues, dar suplemento de calcio o de vitamina D. Bueno, esto es según el tipo de patología y entramos en una parte importante que muchas veces, bueno, pues puede ser en pacientes que lo necesiten, básico en cuanto a suplementos naturales, por ejemplo, una clara de huevo, que sabéis que cuánto se lo habéis dado a los nietos muchas veces y tal, pues es que realmente es una cosa sana que aporta proteínas y calorías y, bueno, ¿por qué no lo vais a tomar vosotros? O tapioca, o fijaros, un petit suisse descremado, que igual, ¿cuántas veces le habéis dado a merendar a algún nieto el petit suisse? Compotas, flanes o natillas e incluso arroz con leche. Ya hemos dicho que arroz con leche, por lo menos una vez a la semana se puede tomar y tiene una aportación buena de calorías y de proteínas. Y luego si aún encima no sé, tienes mucha actividad o no toleras bien las comidas, pues puedes tomar los típicos potitos de los niños que llevan su complemento tanto de calorías, están coordinados, o
o algunos complementos de estos que hay. Y luego, bueno, pues en pacientes ya que están mayores, que están enfermos de verdad, pues a lo mejor necesitan nutrición intravenosa, que ahora hay compuestos de nutrición intravenosa que son los que toman los astronautas cuando van al espacio y que realmente son súper completos. Yo por desgracia tengo un paciente que lleva 5 años en coma y está alimentado con esto y ahí está. Está bien, ¿no? Que mientras le aguante, él está en su casa y mientras le aguante el corazón y los pulmones, la persona está muy bien y bueno, pues ya digo que hay compuestos de estos enterales que van muy bien. Bueno, lo de la sonda, que ya lo hemos comentado, que bueno, habrá pacientes que a lo mejor que tengan problemas de disfagia o tal, necesiten ser sondados en algún momento y bueno, se le puede alimentar. Y bueno, esto en cuanto a alimentación, es lo que quería comentaros. Si queréis sigo porque ya me queda poco y luego sí, podemos entrar en debate. En cuanto a la actividad física, yo creo que es un complemento importante. Incluso yo diría que también actividad física y estimulación intelectual, porque yo muchas veces llega y dice, se está demenciando. No, es que realmente desde que se jubiló no hace nada. Llega, se sienta en casa, se pone a ver la televisión, come y luego por la tarde, si tiene alguna visita, es que ese no debe ser el tipo de envejecimiento, o ponerte a ver el Sálvame o lo otro, ¿no? Entonces, eso es que no debe ser un envejecimiento, es que eso es una putada para el cuerpo, el darle ese hábito de vida, ¿no? El llegar, levantarte, estar toda la mañana por tu casa, como mucho trasteando allí algo, comer y sentarte a ver la televisión hasta la noche que cenes y te acuestes. Eso no. Debemos estimular. No esperar a que te veas ya muy mal y te diga el neurólogo o el geriatra, vete a un centro de día a que te estimulen allí, ¿no? Así que no nos cuesta nada, por lo menos pues, llegar, salir y así te obligas a salir, vas a la biblioteca, te lees la prensa o te lees un libro que los hay con letras grandes por si tienes algún problema de visión y leerte ese libro, una novela que te guste o un libro de historia, lo que quieras, pero estimular el intelecto porque, claro, si lo dejas en plan ganduleo, pues al final, como todo lo que no se usa, pues se va deteriorando hasta que ya es irreversible y bueno, eso no es una demencia, eso es que lo has dejado tú perderla, tu cerebro o tu cabeza la has dejado perder, eso no es una demencia. Sí, puede haber demencias vasculares o Alzheimer o tal, pero el no utilizarlo, o el desuso, es como cuando tú dejas de entrar a una casa durante 10, 12 años, la puerta tienes que entrarla de una patada, pues con el cerebro pasa lo mismo, hay que estar estimulándolo completamente. Y volvemos a lo que es el ejercicio físico, es importante, en cuanto a que ¿no? debemos hacer algo, no puedes estar en tu casa. Primero, es aumentar la flexibilidad, si es que realmente si montas en bicicleta, si andas, si coges, no sé, una pesa o cualquier cosa de estar de 1 kilo y te pones, es que si no se te anquilosa las rodillas, las caderas, los codos, hay que moverlo. Entonces lo importante es aumentar la flexibilidad. También, lógicamente, si haces ejercicio, incrementas la fuerza y elevas la resistencia cardiovascular, porque son 3 pilares muy importantes para el funcionamiento del organismo. Es que, fijaos lo que estamos hablando, flexibilidad de articulaciones. Claro,
si estamos sentados en un sillón todo el día o sillón, cama, cama, sillón y no te mueves, la rigidez va a ser cada día mayor. Y eso no es que la artrosis vaya avanzando, sino que, eh, igual que decía antes, estamos de no funcionar, al final se te va a anquilosar el codo, las rodillas, etcétera. Luego, la musculación, sí, ya decimos que la edad es un factor predisponente a perder masa muscular y potencia muscular, pero si no lo movemos, los músculos siempre se mueven, incluso siendo jóvenes, pues cuando te fracturas, por ejemplo, yo que sé, la rodilla y la tienes inmovilizada 40 días, luego tienes que tirarte 3 meses o 6 para recuperarla en rehabilitación, porque ha dejado del desuso se pierde. Entonces, hay que, y luego, obviamente, el corazón y la resistencia cardiovascular, si haces ejercicio, pues cada vez funciona, está más adaptado al ejercicio. Obviamente, si no tienes ningún desgaste, si no está, el corazón luego, cuando te levantes, aunque sea para levantarte, te va a dar fatiga, pero es porque no has utilizado, no lo estás utilizando, lo tienes en desuso. Entonces, insisto, lo importante que es el ejercicio físico. Y no estamos hablando, ya digo, de correr los 100 metros libres ni de echar un partido de fútbol. Estamos hablando de ejercicio simple. Bueno, este hombre, por ejemplo, está haciendo flexiones, pero es que se puede hacer cualquier cosa, desde hacer un poco de bicicleta. Un día vas a hacer a lo mejor 500 metros, otro día vas a aumentar 1 kilómetro, pero vas a ir mejorando estos 3 pilares fundamentales. También, si vas a hacer un ejercicio, sí que es verdad que con nuestra edad, con estas edades, pues a lo mejor pues conviene que lo hables con el médico, pues para que sepa más o menos, para que partamos de tu situación, de si eres hipertenso, si eres diabético, si tienes tendencia a taquicardia. El ejercicio aumenta la taquicardia, pero si se hace progresivamente y adecuadamente, no. Y luego, pues, ver eso, el pulso, la tensión, y ver si con el ejercicio aumenta. Entonces, si aumenta, pues a lo mejor tienes que forzar menos y poco a poco el corazón se va a ir acostumbrando para que poco a poco puedes ir aumentando la intensidad o el ritmo del ejercicio. Entonces, fijaros que el ejercicio físico en las personas mayores aumenta la capacidad del cuidado. Y además esto es casi como una adicción, ¿no? En que tú llegas y te pones a hacer ejercicio y al día siguiente haces más. Y el día que no haces, sientes como que tienes mono, ¿no? De que no lo has podido hacer. Y todo eso conlleva, pues eso, que si haces ejercicio propicia el bienestar físico, conservan más ágiles tanto las articulaciones como los sentidos, aumentan los contactos sociales y la participación social, sobre todo si se va a algún programa de estos de educación física para mayores. Induce cambios positivos en los estilos de vida, incrementa la calidad del sueño, disminuye la ansiedad y el insomnio, porque muchas veces, igual que yo decía antes con las comidas, pasa como con el sueño. Si no estás cansado, pues si te acuestas a las 9 o las 10 de la noche, si no estás cansado, pues te va a costar a lo mejor coger el sueño y a lo mejor a las 3 o las 4 estar despierto, pero por eso, porque no estás cansado. Entonces, también influye también en cuanto al sistema, a la ansiedad, a la depresión. Todo eso mejora mucho y disminuye las caídas. Yo sé que hace unos años, no sé si todavía estará en marcha, pues en el centro de salud de Almansa con los monitores del ayuntamiento y tal, pues hacían todas las mañanas unos ejercicios para mayores dependiendo de la capacidad que tenían cada uno. Y a lo mejor pues unos salían y daban la vuelta a lo que es el parque y ya estaba, otros se iban un poquito más lejos, pero todo eso les daba bienestar en cuanto bienestar individual, bienestar social, aumentaba las relaciones, todo eso
mejora mucho con el ejercicio. Y por eso insisto que cuando te jubilas, de poder hacer ejercicio físico, no te jubilas. Y entonces, bueno, pues eso es importante. Bueno, esto es mucha letra, pero es lo mismo. Hay que insistir sobre todo en la flexibilidad, en la fuerza y en las resistencias cardiovasculares. Y ya para acabar, vamos a hablar de un tema muy importante, porque como he comentado al principio, las vacunas ha sido el gran descubrimiento del siglo XX. Bueno, sabéis que hay grupos antivacunas, yo no voy a entrar ni salir, pero sí que es verdad que las vacunas han disminuido mucho las enfermedades infecciosas y, por supuesto, han disminuido mucho la mortalidad. Ha sido uno de los grandes logros del siglo XX y bueno, disminuye mucho el riesgo de enfermar por enfermedades infecciosas. Igual que ya hemos visto que el envejecimiento produce disminución de la inmunidad y aumenta la vulnerabilidad para patologías infecciosas. Entonces, el mito que había de que el calendario de vacunación infantil, no, calendario de vacunación, porque es para toda la vida. Y hay que concienciar, y nos tenemos que concienciar que porque seamos adultos o seamos mayores, no estamos exentos de enfermedades infecciosas y nos tenemos que vacunar. Por supuesto, en cada etapa de la vida hay una predisposición a un tipo de enfermedades u otras. Y entonces, bueno, pues hay que tenerlo. Este es un calendario vacunal que, bueno, que yo remarcaría sobre todo en 3 vacunas, porque meningococo, hepatitis, todas estas, bueno, pues en algún momento dado, sobre todo si estamos en algún sitio, sobre todo en centros en residencias geriátricas y tal, a lo mejor sí que hay que hacerla, pero otras veces solamente se vacuna si hay riesgo. Pero, por ejemplo, la gripe, todos los años muere incluso mucha más gente que por el coronavirus. Y fijaos la alerta que hay con el coronavirus y con la gripe. Bueno, pues hace poco decían en la radio que este invierno llevaban ya 150 muertos por gripe en Cantabria solo. Y nadie se alarma por eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que la gripe, que en pacientes, sobre todo mayores de 65 años, que la inmunodeficiencia es más baja o que tengan enfermedades crónicas, habría que hacerlo. Y luego el neumococo, que el neumococo es una patología que la neumonía neumocócica es la más frecuente y que, bueno, hay una importante incidencia de neumonía en pacientes o en personas mayores, y todavía es más agresivo que la gripe y todavía pueden morir más gente que por la gripe, es una vacuna que se tiene en los centros de salud a disposición de las personas, que yo no sé, habrá gente que se habrá vacunado y otra gente que no, pero está indicado el vacunarse del neumococo. Además, fijaros que esto lo saqué del país hace un par de años, pero que todavía es vigente. Fijaros que aquí dice que teniendo vacunas gratis a porrillo en los centros de salud, en La Rioja hay un 66% de pacientes que se deberían vacunar y se vacunaron. Pero es que va bajando. Y aquí estábamos en el 55-56%. Es decir, solamente la mitad de los pacientes o de los pacientes o de las personas que se tenían que vacunar se habían vacunado. Y luego ya te vas a otros sitios que todavía son más de risa las coberturas vacunales. Entonces, bueno, pues si ya digo, sabes que tiene su riesgo, sabes que es gratuito, bueno, pues ¿por qué no te vas a vacunar? Aquí, en cuanto a la vacunación antineumocócica, aquí son los procesos que se dan. Hay unos que son banales, que se pasan como catarros y no hay problema, pero el problema viene cuando hay una neumonía por neumococo, o cuando hay una meningitis, o cuando hay una sepsis, que
que aquí sí que hay bastante mortalidad, incluso bueno, en enfermos crónicos, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho recientemente de insuficiencia cardíaca, más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan en el hospital ingresan por una neumonía neumocócica, cuando se puede evitar. Y bueno, estas son las dos vacunas que hay, que son la vacuna P valente o la 13 valente, que fijaros que la 13 se vacuna ya desde la infancia, pero luego resulta que llegamos a la edad adulta y a la edad de personas mayores y ya no nos vacunamos. Entonces, bueno, no sé por qué si a los niños se les vacuna para prevenir una neumonía neumocócica, porque a una persona mayor que probablemente tenga más peligro de fallecer, no se le hace. Entonces, bueno, son reflexiones que hago. Además, fijaros que aquí es muy llamativo. Pacientes que tienen una infección y son vacunados son un 66%, y que no son vacunados tienen un 14-40%. Y fijaros, y si ya te vas a los fallecidos, en los no vacunados, vamos, la proporción aumenta mucho más en cuanto a la mortalidad que en los vacunados. Entonces, que conocerlo, sabéis que hay una vacuna que se llama antineumocócica y que normalmente a partir de los 65 años es gratuita y se da en los centros de salud. Y bueno, y ya os he cansado mucho, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda o lo que sea, estoy a vuestra disposición. En lo que creo que debíamos afinar más es, primeramente, en el etiquetado de la alimentación, porque te vienen unas etiquetas, grasa vegetal, pero no te dicen si es aceite de oliva o es aceite de palma. Debíamos insistir más. El que fueran más legibles también. Y luego creo que debíamos dar unos consejos en las cocinas de los restaurantes, de los hoteles, incluso en las residencias de viejos. Y concienciarlos de que, por ejemplo, la sal y las grasas saturadas se deben eliminar mucho. Yo creo... En los restaurantes, sí, porque es que hay restaurantes que te ponen tosa muy salado. Y en el etiquetado de las aguas yo creo que eso es una... te ponen aguas diuréticas. Y entonces llegas y bebes mucha agua. Pero si eres hipertenso y bebes mucha agua rica en sodio, pues te está perjudicando. Yo creo Los que... etiquetados debemos de exigir más. El etiquetado es que es por ley, e incluso a lo mejor lo y que sobre todo en letra legible, porque hay una letra que no hay quien la lea. El etiquetado es que por ley, a lo mejor lo que falta son denuncias, pero el etiquetado es que y la composición de los alimentos por ley tienen que ser por ley, pero luego la ley no exige que se haga y luego sobre todo que muchas empresas, más inspección en el etiquetado de muchas empresas lo que hacen, cocinas de los restaurantes y de las residencias de mayores, claro, incluso en los hospitales. Muchas empresas lo que hacen es como en los seguros, que la letra pequeña que no se la lee nadie y luego por ahí te la meten, pero... Bueno, pues la letra pequeña por lo menos que se pueda leer. Y en la dieta... Y que te especifiquen más cuando diga grasa vegetal, que te diga qué grasa es. Si es aceite de oliva o es de palma. Y en los restaurantes y en todos los sitios yo creo que es básico. Esta Navidad siempre... tuvimos una pequeña discusión mi mujer y yo con un restaurante porque es que el pulpo no se podía comer, es que tenía tanta sal que no se podía comer, y yo se lo dije, le dije, usted no le ponga sal y yo ya le pondré la que necesite. Pero eso aconsejarlo por ley en las cocinas, que haya un que diga hay que disminuir la sal y hay que disminuir las grasas saturadas, sí, y luego verlo y exigirlo a ver si es verdad que lo hacen. Yo creo que tiene usted toda la razón, si es que eso está claro. Yo quería preguntarle a usted por el agua de Albacete, que dicen que tiene mucha cal. ¿Cómo afecta eso al riñón? Aquí está don Julio, que probablemente lo del agua de Albacete lo conozca mejor que yo. Yo realmente la composición del agua de Albacete no la conozco, pero hay aquí en Albacete más incidencia de cólicos. Sí. Bueno, querido amigo Pedro, enhorabuena por tu conferencia, en lo cual todo lo que has dicho
no solamente es oportuno, sino que uno mismo se lo puede aplicar directamente, con lo cual el consejo es fantástico. Bien, hay a veces que las mentiras o los tópicos permanentemente establecidos se pueden convertir en medio verdades. Y pasa lo siguiente, Albacete y entorno, aguas duras. Un agua dura es una agua que ya excesivamente cantidad de carbonato de calcio. Eso es el agua dura fundamentalmente. ¿Y qué sucede? Que el agua dura con su carbonato de calcio se ingiere por vía digestiva. Igual que se ingiere, se elimina por vía digestiva, sin que haya absorción ninguna de ese carbonato de calcio a sangre. Con lo cual no es en absoluto causa de piedras de litiasis en el aparato urinario. Un tópico que todos hemos escuchado y que incluso pues, hasta se comparte por repetición de la jugada, pero no es cierto. Con lo cual no hay enfermedades producidas, ninguna producida por el agua potable. Ninguna. No hay un libro de la patología médica en que diga enfermedades por agua. No existe esto. No existe. Con lo cual es un tópico. Aprovecho la provocación de mi amigo Pedro para decirle, bien, sería curioso saber si en la zona del río Mundo hay más o menos esta patología que es muy frecuente, que es el cáncer de próstata. Porque los licopenos del tomate parece comprobarse que es un potente inhibidor del cáncer prostático. ¿Será posible que en Aina, en Lietro, Letur, etcétera, haya menos cáncer prostático? Una posibilidad muy a tener en cuenta. Igual que en la dieta, que mi amigo Pedro no lo ha dicho, pero lo sabe igual que yo, el efecto protector que tienen los polifenoles del vino tinto bueno. El vino tinto es un protector fantástico. Como Pedro dice muy bien, todo eso con moderación. Con moderación. Y no tengo ningún interés en las bodegas, pero el vino bueno a todos nos gusta y no hace ningún mal. Pedro, muchas gracias, amigo. Enhorabuena por tu conferencia. Referente a los azúcares de la fruta. Dice que hay que comer fruta, pero los diabéticos con el azúcar, ¿qué? ¿Y el azúcar del melón? No, es que también depende de qué tipo de fruta, pero normalmente los azúcares de las frutas son de absorción lenta y por eso, por ejemplo, el plátano, pues los diabéticos produce la hiperglucemia mucho más, la mantiene durante mucho más tiempo que a lo mejor otro que lleve menos fruta. Sí, la manzana, la pera, naranjas, todo eso, ya menos azúcar y obviamente son más rápidas de absorción. Muchas gracias por su conferencia, don Pedro. Muchas gracias por su participación. Sí. Gracias. Y ahora que te haga la consulta, en particular, porque si no...